Bueno, en esta explicación lo que vamos a abarcar es un proceso que es el proceso de preparación de un pendrive para que pueda encender una computadora, ¿sí? Los pendrive, además de poder trasladar información o guardar información, nos permiten en condiciones apropiadas poder encender un equipo cuando, por ejemplo, el sistema operativo de una computadora no está funcionando, o también nos permiten encender un equipo para poder instalar un sistema operativo nuevo, ¿sí? Para eso, para poder encender un equipo o poder instalar un sistema operativo desde un pendrive, necesitamos someter a esa unidad de almacenamiento masivo que es el pendrive a un proceso que es una preparación para el encendido o para el booteo, ¿sí? Bueno, pero antes de enfocarnos en cómo se prepara un pendrive para bootear, les voy a explicar un poquito detallado cómo es el proceso de encendido para que el conocimiento, digamos, sea integral y ustedes puedan comprender perfectamente en qué consiste el proceso de preparado de un pendrive. Para eso vamos a hablar de lo que es el encendido de una computadora. Algo ya hemos visto en las clases previas de cómo se enciende una computadora, pero vamos a usar esta pizarra interactiva, que en realidad es un documento de Word que yo he preparado con algunos elementos para que puedan entender de manera visual el proceso de encendido en una computadora. Por eso les voy a pedir que en la clase, en esta mini clase, prestemos atención a este sector de la pantalla en donde yo voy a explicar cómo es el proceso de encendido de una computadora completa, y estos elementos que ustedes ven acá, que están fuera del recuadro rojo, lo único que son unos elementos auxiliares que yo voy a usar para que puedan entender en forma esquemática el proceso de encendido de una computadora, ¿sí? Bien. Partiendo entonces de esa base, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá yo tengo representado el hardware de un equipo, ¿sí? Pero este hardware en esta demostración pedagógica está apagado, es decir, no está funcionando, no tiene corriente eléctrica y por lo tanto la parte ni eléctrica ni electrónica está funcionando. Lo único que tenemos es el aparato físico, por eso está representado el hardware. Cuando nosotros encendemos un equipo, el hardware, la parte física, recibe alimentación eléctrica e inmediatamente se pone a funcionar haciendo una cosa que es bastante básica en todos los equipos electrónicos que ustedes conocen, que es poner a funcionar el firmware asociado a ese hardware. Ustedes saben, ya hemos visto en otras clases previas que el hardware tiene grabado en su interior software, que no existe bajo formato de archivo, sino que está grabado en la parte electrónica, que está grabado en los chips o en los integrados de las placas electrónicas. A ese software grabado en las placas electrónicas se les llama firmware. El firmware principal de un equipo informático de computación es lo que ustedes conocen como el BIOS, ¿sí? El BIOS, que nosotros sabemos que es el programa, es un conjunto de programas principales y que se transparenta en el nombre, porque BIOS significa Basic Input Output System o sistema básico de entrada-salida. El BIOS lo que agrupa es un conjunto de programas que son los más básicos y elementales que necesita el hardware para poder empezar a funcionar. El BIOS también, o el firmware ese que viene acompañando al hardware, en realidad todo el hardware tiene firmware, una placa de red, una placa gráfica, una placa de sonido, todo el hardware tiene asociado un firmware básico y elemental. Pero todos los firmware están preparados para hacer este proceso, quizá no tan detallado como en el BIOS, pero básicamente todo el firmware hace los procesos principales que les voy a explicar. Cuando ustedes encienden un equipo, ¿no es cierto? Tenemos este equipo apagado, le damos al botón de encendido, va a empezar a cargar electricidad, y cuando se carga electricidad, lo primero que hace la parte electrónica es correr el firmware que está asociado a ese elemento, es decir, lo pone a funcionar. El firmware yo lo dibujo adentro del hardware porque recuerden que está no en formato de archivo, sino que está dentro del hardware. Entonces inmediatamente esos programas que forman parte del BIOS se ponen a funcionar. Acá ya hemos cargado, es decir, se ha puesto a funcionar el BIOS. Todo el BIOS
el BIOS no es una sola cosa, sino que, digamos, por decirlo de esta manera, está sectorizado o está formado por conjuntos de programas que cumplen funciones importantes. Además, tiene un conjunto de datos que también son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, básicamente, cuando ustedes ponen a funcionar el BIOS, lo que hace la computadora es cargar todos los componentes que forman parte de ese BIOS y se ponen esos componentes a funcionar dentro de lo que es el componente eléctrico y electrónico de la computadora. Les recuerdo que el BIOS estaba formado por varios elementos. Todavía no hemos profundizado mucho, pero ustedes ya saben que básicamente está formado por un conjunto de programas, que acá se los estoy marcando, que son los programas básicos de entrada-salida que necesita la placa principal, la motherboard, para poder poner a funcionar todos los elementos que la integran, ¿no es cierto? La motherboard, que tiene, por un lado, tiene el puente norte, el puente sur, el microprocesador, y esos elementos necesitan software para poner a funcionar. Esos son los programas básicos de entrada-salida que nosotros tenemos. Por el otro lado, esos programas de entrada-salida necesitan tener una configuración básica. Esa configuración básica es la configuración básica que está grabada en la memoria CMOS de la motherboard, ¿sí? Entonces, esos programas, cuando se ponen a funcionar, necesitan tener una configuración básica y elemental que está grabada en esa memoria CMOS. Por eso los datos del CMOS también se van cargando y se ponen a funcionar o se ponen disponibles para los programas de entrada-salida, para que sepan, por ejemplo, los programas de entrada-salida a qué velocidad tienen que empezar a trabajar para transmitir datos. Supongamos, vamos a poner por caso que encendemos una motherboard. El microprocesador se tiene que poner a funcionar y necesita programas y configuraciones apropiadas. Por ejemplo, saber a qué velocidad ha sido programado para que se ponga a funcionar, porque los microprocesadores pueden trabajar a diferentes velocidades. Entonces, esa información está grabada en la memoria CMOS del sistema. Por ejemplo, el puente norte, si va a intercambiar datos con el microprocesador, necesita saber a qué velocidad va a trabajar el bus frontal de la computadora. Entonces necesita la información guardada en las memorias CMOS para saber cómo se ha programado ese bus frontal para poder intercambiar datos con el microprocesador, ¿sí? Por el otro lado, vamos a tener a disposición el programa Setup, que es el programa que nos permite configurar esos datos básicos y que tiene que estar disponible durante el proceso de encendido y aún antes de que cargue el sistema operativo, para que nosotros podamos configurar el hardware de bajo nivel y decirle cómo tiene que trabajar. En este caso no vamos a llamar el hardware, vamos a hacer un encendido normal sin entrar al setup de la computadora. Y por el otro lado tenemos un programa que es sumamente importante y que nosotros ya lo habíamos empezado a ver en clase, que es el programa POS. POS significa Power on Self Test, o encendido con auto chequeo o auto verificación. Esa sería una traducción aproximadamente acertada en español de lo que significa Power on Self Test, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el POS? El POS lo que hace es principalmente efectuar un proceso de verificación del hardware de tal manera que lo que hace es tratar de determinar si los elementos básicos, mínimos y necesarios para poner a funcionar el sistema están listos y disponibles en la computadora. Básicamente, ¿qué es lo que va a averiguar? Bueno, va a averiguar si el chipset está disponible y funcionando, tanto el puente norte como el puente sur. Va a verificar si hay un microprocesador presente, porque si no hay microprocesador presente no se puede encender el equipo. Y va a verificar también que haya memoria RAM, porque sin memoria RAM tampoco se puede poner a funcionar un equipo. Entonces hace una autoverificación. Por supuesto que verifica muchos componentes básicos y fundamentales en el sistema, de tal manera que algunos componentes son considerados por el programa POS como esenciales y otros no. Si falta o está fallando un componente esencial, supongamos por caso el microprocesador, directamente el proceso de encendido se aborta y ahí queda, es decir, no puede continuar el proceso de encendido. Pero si está fallando o hay una ausencia de algún dispositivo que no es considerado esencial, por ejemplo una placa de sonido no es considerada esencial, simplemente no va a cargar ni los drivers, ni los componentes, ni nada de eso, pero el proceso de encendido va a poder seguir adelante. Entonces el POS lo que hace es verificar
los componentes esenciales que dentro de sí mismo hayan sido programados como esenciales, porque si algún elemento esencial no está disponible, el proceso de encendido se aborta de inmediato. Vamos a suponer que en este equipo está todo bien. Cuando se termina el proceso de autoverificación, el CMOS pasa a una segunda fase. Eso vendría a ser la fase de autoverificación. La otra cosa que está programado el POS para hacer es, una vez que ha terminado el proceso de encendido y de autoverificación, busca en la configuración grabada en la memoria CMOS, cuál es la unidad de almacenamiento masivo que tiene que buscar para buscar un sistema operativo en la computadora. ¿Se entiende? Entonces, una vez que lee la información en la memoria CMOS que le dice, mira, el sistema operativo en el caso de esta computadora lo tenés que buscar en tal unidad de almacenamiento. Recuerden que las unidades de almacenamiento en los sistemas son identificadas, ¿no es cierto?, como la unidad 0, la unidad 1, la unidad 2, dependiendo de si de cómo tengamos nosotros configurado el setup del BIOS. Nosotros le podemos decir encender, por ejemplo, con el disco rígido instalado en la computadora, o encender desde una unidad de pendrive, o encender desde el disco externo, o encender desde una unidad de CD o de DVD, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la libertad de poder programarlo. Lo importante es que el POS va a buscar esa información de cómo nosotros hemos programado el encendido de la máquina en la memoria CMOS. Cuando obtiene la información, inmediatamente lo que hace es buscar una unidad de almacenamiento masivo, la unidad de almacenamiento masivo que nosotros hayamos programado en la memoria CMOS. Esa unidad de almacenamiento masivo puede estar en dos condiciones. Las unidades de almacenamiento masivo, esto es una unidad de almacenamiento masivo que está representando lo que ustedes quieran. Puede ser un pendrive, puede ser un disco externo, puede ser un disco rígido, o puede ser un DVD o un CD. Es una unidad de almacenamiento masivo. Las unidades de almacenamiento masivo pueden estar bajo dos condiciones de preparación. Pueden estar preparadas nada más que para almacenar información. En este caso es una unidad de almacenamiento masivo que está preparada solamente para guardar información, no está preparada para encender. Si este es el caso, por ejemplo, busca la unidad de almacenamiento masivo y esta unidad no está preparada para encender, busca en la configuración del CMOS una segunda unidad de almacenamiento y verifica si está preparada para encender el equipo. Si no está preparada para encender, busca una tercera, una cuarta, o hasta donde ustedes hayan programado al BIOS para buscar unidad de almacenamiento masivo. ¿Qué pasa cuando una unidad de almacenamiento masivo está preparada para poder encender un equipo? Bueno, básicamente se le programa un elemento que es muy importante, que se llama MBR, o registro maestro de arranque, Master Boot Record, ¿sí? El Master Boot Record es una parte muy importante en el esquema de encendido porque guarda información básica y fundamental que le sirve al POS para poder trasladar el proceso de encendido a un programita que está guardado dentro del Master Boot Record. Entonces el POS lo que hace es justamente buscar si la unidad de almacenamiento masivo tiene un Master Boot Record programado para encender la computadora, y si lo encuentra le transfiere el proceso de encendido y el POS deja de funcionar de inmediato, es decir, termina su función, le transfiere el encendido a un programa que está grabado dentro del Master Boot Record, y ese programa que está grabado dentro del Master Boot Record tiene por función buscar un elemento que se llama cargador del sistema operativo, ¿sí? Lo que hace el sistema es, este programita que está en el Master Boot Record, es buscar un elemento que se llama cargador. LDR significa loader, que traducido al español, una manera de traducirlo aproximadamente correcta sería cargador de sistema operativo. ¿Cuál es la función del cargador del sistema operativo? Bueno, el Master Boot Record, ¿no es cierto? Adentro tiene un programita que es buscado por el POS.
Una vez que este programita es encontrado por el POS le transfiere el proceso de encendido. Y el Master Bus Record tiene una sola función, que es buscar dentro de la unidad de almacenamiento masivo un elemento que se llama cargador. El cargador yo lo he sacado de acá porque básicamente el cargador está dentro de la unidad de almacenamiento masivo, pero cuando el programa lo encuentra, lo lleva a la memoria RAM, lo despliega, esta parte blanca de la pantalla está representando la memoria RAM del sistema, lo despliega, y este cargador lo único que hace es buscar los elementos que forman parte del sistema operativo para poder encender la computadora y empezar a cargar todos los elementos que el sistema operativo necesita para poner a funcionar todas las interfaces, la interfaz de usuario, la interfaz de bajo nivel del kernel, para poder comunicarse con el hardware y ponerse a funcionar. Básicamente este sistema operativo lo que va a hacer, uno de los elementos principales que hace es buscar los drivers y ponerlos a disposición del sistema operativo. ¿Para qué? Para que se pueda comunicar con el hardware de bajo nivel, ¿sí? Esto es un proceso de encendido de computadora. ¿Qué es lo que hace el proceso de preparación de un pendrive para hacer que una unidad de almacenamiento esté lista para trabajar? Pues bien, lo que hace es esto. Si nosotros tenemos un pendrive y no lo preparamos con un programa para que encienda, el elemento del Master Bus Record, que nosotros vamos a llamar Master Bus Record, no se programa y no está listo para encender una computadora. Este elemento tiene que estar adentro de la unidad de almacenamiento masivo, programado de manera apropiada para que el POS pueda enlazarlo y entregarle el control del encendido para poder encender el equipo. Así es como funciona un proceso de encendido en una computadora actual.